Sí, siempre. Ya, entonces, como les mencionaba, estábamos nosotros aprendiendo hasta la sesión anterior lo que eran los tipos de cambio. Habíamos eh, observado que una nación, cuando realiza relaciones comerciales con el resto del mundo, además de ver la tasa de interés interna, va a ver la tasa de interés internacional, le va a importar el uso de las divisas, es decir, en la cantidad de moneda extranjera que necesita para poder realizar relaciones comerciales internacionales, ya que no todos los países poseen un mismo instrumento cambiario. Cada país mantiene su propia moneda y cada país decide utilizar su política de precios nacionales y política de precios internacionales, y de acuerdo a esto vamos a tener cuánto cuesta nuestro dinero en una nación o en otra nación. Entonces, y de acuerdo a esto vienen las distintas estrategias que se conocen como políticas cambiarias, que ya sabemos que es un tipo de cambio fijo cuando nos basamos en que en la economía un Estado va a cuidar o va a defender su paridad cambiaria, es decir, va a asegurar al resto del mundo o a los integrantes del resto del mundo de que no va a haber una diferencia en los precios reales a nivel internacional con respecto a la moneda nacional que se está intercambiando. En cambio, en un tipo de cambio flotante, tenemos de que el Estado no va a intervenir por medio del Banco Central regulando la diferencia de precios a nivel internacional. Es decir, se van a determinar los valores de la moneda o de los valores reales de intercambio monetario, se van a definir específicamente por las relaciones comerciales, es decir, por la demanda y por la compra de dinero. Veíamos un ejemplo de que si hay una exportación por el lado ecuatoriano que necesita comprar, bueno, no el caso de Ecuador, sino un país nacional, compra moneda, importa 100, un valor por 100, y resulta que el valor de los 100 no logra vender solamente 80, entonces tiene que pagar la diferencia de los 20. Y si no posee esos 20 y el gobierno decide no intervenir, lo que vamos a tener es que la moneda se va a depreciar. Es decir, vamos a tener que la moneda por relaciones comerciales va a perder valor. Y esto se da por el costo de financiamiento del dinero extranjero. ¿Sí? Esto ya habíamos conversado la sesión anterior. Hoy día vamos a continuar con nuestra parte de la clase. Entonces, el tema, recuerden que estamos en la segunda unidad, lo que son relaciones económicas internacionales. Y el tema que vamos a abarcar para esta semana es el tipo de cambio real y el comercio exterior. Ya del comercio exterior algo hemos conversado, hemos ya mencionado un poco de que las relaciones comerciales que se dan a nivel internacional, buena parte están relacionadas con el comercio exterior. Y también sabemos de que cuando realizamos transacciones comerciales, todos estos elementos se van a ver canalizados o se van a ver reflejados en la balanza de pago. Sabemos que una balanza de pago deficitaria va a demandar el uso de divisas. Y el uso de divisas requiere que si el Banco Central tenga que financiarse. Y para financiarse tiene dos medios. El uno es por las reservas monetarias o el otro a adquirir préstamo. Entonces, esto son escenarios que posteriormente vamos a ir analizando ya en su conjunto. Miren que tenemos por un lado la moneda, tenemos por el otro lado la política comercial, la política económica interna, tenemos por otro lado la tasa de interés, tenemos por otro lado las diferencias de cambios entre las distintas economías, y todos estos escenarios juegan al momento de tomar una decisión a nivel de nación, y todos estos elementos van a afectar a los factores económicos que se ven estandarizados en el Producto Interno Bruto de una nación. El objetivo, aprender a identificar y establecer el tipo de cambio real.
Yo me recuerdo que en las exposiciones anteriores un grupo algo ya había hablado acerca del tipo de cambio real, había mencionado una pequeña fórmula, había hecho, inclusive había hecho unos cambios, unos ejemplos. El día de hoy vamos a complementar esas definiciones. Esto de aquí, vamos a trabajar con el libro de Sachs y con el libro de Dorrich para esta sesión. Recordemos qué era lo que sucedía en una economía abierta. Cuando nosotros hablábamos de una economía abierta, sabemos que la moneda nacional se va a relacionar con otras monedas. De ahí nacía el concepto o el principio de lo que es los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque en la moneda nacional sabemos que internamente tiene un valor, pero cuando estamos hablando en relaciones de términos de intercambios con otra moneda o con una moneda extranjera, los precios muchas veces suelen variar. Entonces, y esa diferencia, esa variación de lo que se puede comprar con una moneda en un territorio y en otra moneda en el mismo territorio, es lo que se llama como tipo de cambio. Entonces, eh, esto recordábamos que se mantenía en una economía abierta. Hacíamos el ejemplo en donde tenemos un tipo de cambio inicial que es de 1.6 dólares por libra esterlina, y si nosotros teníamos que de un momento a otro el dólar era 1.7 por libra esterlina, nosotros tendríamos de que la moneda ha perdido valor. ¿Por qué? Porque ahora tienes que dar 10 centavos adicionales por recibir una misma cantidad de libras esterlinas. Entonces, estos son los efectos que se dan en los tipos de cambio. Ustedes imagínense que tienen que hacer transacciones comerciales por millones de dólares, por millones, y de repente ustedes tienen una moneda nacional y tienen que adquirir un compromiso en el cual les van a pagar en moneda extranjera y no poseen divisas. Entonces, si no poseen divisas, cada vez que necesiten adquirir de ellas van a tener que irlas a comprar. Y si estas divisas comienzan a subir de precio, lo que va a resultar es que cada vez ustedes van a necesitar más moneda nacional para comprar la misma moneda extranjera. Entonces, todo esto se dan en los efectos de los tipos de cambio. Recordemos esta nomenclatura: el precio del dinero en el extranjero, pero el precio nacional de un bien extranjero, asterisco, precios el nivel de precios en el exterior, y la paridad cambiaria o la paridad de poder de compra iba a estar dado por el precio nacional de un bien en el extranjero que multiplica al precio del dinero en el extranjero y la paridad de poder de compra. Entonces, estos son los elementos que ya habíamos conversado en clases anteriores, estamos ahorita recordando. También habíamos mencionado lo que era el superávit general de la balanza de pagos. Sabemos que constituye también un aumento de las reservas oficiales. Eso se va a dar cuando nosotros tenemos un superávit general de la balanza de pagos. Mientras en su contrapartida, si tuviésemos un déficit, lo que vamos a tener es que las reservas, lo más probable es que se vayan a diluir o el gobierno necesita tener créditos. Entonces aquí recordábamos superávit de balanza de pagos, aumento de reservas oficiales de divisas, que es lo mismo decir un superávit de cuenta corriente más las entradas netas de capital privado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos de dónde nace o de dónde se genera la balanza de pagos o de dónde se generan los valores que corresponden a las reservas de libre disponibilidad, las reservas monetarias de libre disponibilidad. Cuando ustedes escuchen en los medios de comunicación que digan las reservas han aumentado, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y de qué es? ¿De dónde salen esos recursos que han aumentado las reservas? Quiere decir que ha habido un saldo favorable en balanza de pagos. Es la única manera para que aumenten las reservas, porque si no, se han aumentado y no hay un saldo favorable en la reserva, en las reservas monetarias,
lo que va a significar es que los gobiernos están sacrificando una cuenta de partida, que debe ser la partida de financiamiento, es decir, endeudarse para aumentar las reservas monetarias internacionales. Eso sería el equivalente a que ustedes hagan un préstamo al banco para el dinero que le dan prestado ponerlo en una cuenta de ahorros. ¿Ya? Porque eso ustedes saben que por el costo del préstamo bancario eso no es eficiente, eso es en cierta forma medio contraproducente en respecto a lo que es el valor del dinero, ¿no? Entonces, todas esas cosas muchas veces hay que tomarlas en consideración. Para el déficit, ya habíamos conversado, un déficit se da en la cuenta corriente cuando la cuenta de capital en la balanza de pagos es deficitaria. Entonces, pérdidas de reservas oficiales de divisas cuando tenemos una balanza de pagos deficitaria, que es lo mismo que decir el déficit de la cuenta corriente más las salidas netas de capital privado. Eso ya habíamos conversado, estamos recordando estos conceptos. En, por, recordamos o enfatizamos, mejor dicho, que los bancos centrales, por medio de sus transacciones oficiales, van a financiar su déficit por medio de qué? De política monetaria. Uno de los instrumentos que tienen los gobiernos para estabilizar su déficit es mediante política cambiaria. ¿Sí? Eso es un instrumento que, bien utilizado, es una herramienta muy buena para manejar, problemas estacionales, pero si es abusado de esta herramienta, lo único que va a generar es un problema mucho mayor al que está dando solución, que va a generar inflación y va a generar cambios en las expectativas de inflación, y lo único que vamos a hacer es tener a la larga una inflación anticipada. Es decir, antes de que se dé el efecto problemático en la escalada de precios, los precios, la población va a incrementar los salarios. Va a incrementar no los salarios, pero va a incrementar los precios de los artículos y antes de que se dé la Licenciado, medida económica ya hay inflación. Dime, casi no se le dime, escucha. William, no se me escucha. Ahí sí, se escuchaba muy lejos. Ya ahí me escucha. Ahora Sí, sí me ahí escucha. sí. Sí. Ya, ya entonces. Es el dispositivo, parece que. Ya no sé qué más el dispositivo. Listo, entonces teníamos los tipos de cambio fijo y tipo de cambio flotante, ¿no? Ya conocemos tipo de cambio fijo. La nación no deja que se afecte la paridad cambiaria. Simplemente defienden la paridad cambiaria utilizando reservas. En cambio, el tipo de cambio flotante lo que hace es simplemente las monedas se van a ajustar automáticamente de acuerdo a la política comercial, a las condiciones de mercado que se den en las relaciones comerciales dentro de la nación con el resto del mundo. Ya habíamos mencionado estos temas. Ahora vamos a ver esta partecita de aquí. Señorita Maite, ayúdanos con la lectura, por favor. Señorita Maite. Sí, yo lo leo sobre todo. Los gobiernos pueden provocar y indexar el valor de la moneda por un lapso. A largo plazo, el tipo de cambio está determinado por el poder de compra de la moneda de cada país. Dos monedas están en paridad cuando una unidad de la moneda nacional compra la misma canasta de bienes en el país extranjero. Ya listo. Entonces, tenemos, aquí vamos viendo los términos nuevos. Dice, los gobiernos pueden procurar indexar el valor de la moneda por un lapso. Entonces, cuando decimos indexar, estamos refiriendo de que pueden agregarse, pueden incluir, ¿sí? Entonces pueden procurar indexar el valor de la moneda por un lapso. O sea, ¿qué significa? Que los gobiernos, por medio de la política monetaria, pueden eh, mantener una estabilidad cambiaria, ¿sí? Esto siempre y cuando tengan suficiente cantidad de reservas, porque van a absorber los déficits, por decirlo así, van a poderlos absorber por medio de los ahorros que se llaman las reservas monetarias. Las reservas monetarias.
Esto es similar a que alguno de ustedes se haya ganado la lotería y tenga el dinero y digo, bueno, dice, con el dinero yo en este momento no voy a trabajar, voy a tener y me voy a dedicar tranquilo porque voy a vivir de la vida tranquilo porque ya tengo bastante dinero. Entonces va, va viviendo, va consumiendo y si no comienza a generar más ingresos, sencillamente su nivel de reserva en algún momento se va a acabar. Entonces, esto a largo plazo va a generar que, que tenga que afectar su calidad de vida. Y si estamos hablando en términos de moneda, a largo plazo va a generar que los tipos de cambio se tengan que ajustar. Entonces, esto es lo que hace referencia cuando decimos los gobiernos pueden procurar indexar el valor de la moneda por un lapso. Hablamos de lapso, nos referimos a un periodo específico, un periodo de tiempo. A largo plazo, el tipo de cambio está determinado por el poder de compra de la moneda de cada país. Ustedes saben perfectamente de que tenemos el peso, ustedes ya tienen una idea de la moneda colombiana, qué tan buena es, qué tan efectiva, qué tan todo poder de compra tiene. Si nos vamos al otro ejemplo, en el caso de los bolívares, ustedes conocen la administración de la moneda de los bolívares, y el poder de compra y la capacidad y poder adquisitivo que ésta tiene. De igual los euros, ustedes saben la capacidad de poder que compra que tienen cada una de estas monedas en el largo plazo. De manera que si ustedes decidieran ahorrar entre pesos, no voy a mencionar bolívares porque no viene el caso, entre pesos, entre, qué sé yo, entre soles, y les dicen en euros, lo más seguro que ustedes van a escoger la opción del euro porque saben que el valor de esa moneda a largo plazo va a ser mucho más estable de lo que es el peso colombiano. Entonces, estos son los efectos que nosotros estamos hoy día analizando. Recordemos una definición, o veamos una definición que en cierta forma es nueva, pero no tan nueva porque ya de alguna manera hemos estado conversando acerca de ella, de lo que es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo que hace es medir el poder de compra entre dos países. O sea, ¿cuánto es lo que yo con mi moneda nacional puedo llegar a adquirir en cualquier otra parte del mundo con moneda externa, con moneda de otro país? Entonces, para eso nosotros vamos a tener esta condición en donde vamos a decir que el tipo de cambio real se va a dar por esta pequeña multiplicación, en donde R, que es el anólogo del tipo de cambio real, a la que nosotros le hemos llamado normalmente la letra E, aquí la vamos a distinguir como tipo R, que es el tipo de cambio real. Entonces, el tipo de cambio real, tenemos la E pequeña, que es el precio de la moneda nacional de la divisa extranjera. El precio en moneda nacional de la divisa extranjera. Por ejemplo, ¿cuánto vale el dólar en términos de euros? O sea, nosotros, si alguien quiere comprar el dólar y tiene euros, ¿cuántos euros tendrá que dar para poder adquirir un dólar? Entonces sabemos que la relación está más o menos de 90 y pico centavos que tú tienes que dar para recibir un dólar. Entonces, ahí tenemos esta relación, lo que es el precio en moneda nacional de la divisa extranjera. Ahí teníamos el precio nacional de un bien en el extranjero. ¿Sí? Esto, vamos a multiplicar el precio de la moneda nacional en el exterior y el precio nacional de un bien en el extranjero. Son dos cosas que nosotros consideramos. ¿Cuánto vale mi moneda fuera del territorio nacional y cuánto vale mi bien en el exterior? Entonces, los dos se multiplican y tenemos lo que es el valor nominal del tipo de cambio. El valor nominal del tipo de cambio. Entonces, el precio nacional, por ejemplo, el Ecuador vende una caja de banano, la vende a 6 dólares, ese sería el precio nacional en el extranjero. Como tenemos la moneda nacional en divisa, en este caso no tenemos la moneda nacional, el tipo de cambio va a ser 1
Si lo compramos en dólares va a ser 1. Si lo compramos en euro va a ser 0.80, 0.90. Entonces, lo que hacemos es para tener el precio, el tipo de, el valor monetario va a ser precio de la moneda nacional de divisas extranjeras con el precio nacional de un bien en el extranjero. Y finalmente tenemos lo que es el nivel de precios en el extranjero. Es decir, cuánto está pagando el extranjero por el mismo producto que nosotros vendemos. ¿Sí? ¿Cuánto se está pagando en el exterior? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuánto se paga por un encebollado? Un encebollado que uno pagará un buen encebollado, unos $3. En el extranjero, de repente, el encebollado cuesta un poquito más, un poquito menos. Entonces, eso se llama el nivel de precios en el extranjero. Pero eso si ustedes lo compran en el extranjero en la moneda externa, ¿no? Entonces, todos estos elementos se analizan de forma conjunta cuando nosotros vamos a hablar sobre lo que son los tipos de cambio, las políticas de tipos de cambio. ¿Sí? Cuando nosotros decimos de que en este caso el tipo de cambio real, es decir, R es igual a 1, las monedas se encuentran en una paridad de compra estable. Es decir, no existe cambio entre un precio y otro. Estamos hablando de una paridad cambiaria, cuando nosotros tenemos que R es igual a 1. En otra parte, cuando R es mayor a 1, vamos a tener que los bienes del extranjero van a ser más costosos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real es más alto de lo que nosotros esperamos y tendremos que, para poder intercambiar bienes externos con bienes nacionales, lo que vamos a tener es que hacer es dar más moneda nacional para recibir la moneda internacional. Entonces, bajo este contexto, vamos a tener que los productos se vuelven más costosos en términos de la moneda nacional. ¿Esto qué es lo que haría? Se esperaría que la demanda de la producción interna aumente por la diferencia cambiaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente el sector productivo diría, bueno, resulta mejor ir a vender al exterior, produce más para que ganes más y lo vendemos afuera, ¿no? Entonces, esto obviamente es porque ustedes se podrán dar cuenta en las exportaciones, los productos que se exportan, que exporta el Ecuador, en su mayoría son productos obtenidos del campo. Por ejemplo, tenemos que las frutas, que las flores, tenemos el petróleo obtenido directamente de la naturaleza, no pasa por mayor tipo de, de procesamiento. Veamos este ejemplo. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular el tipo de cambio. A ver, señorita Méndez, ayúdenos con la lectura, por favor. Señorita Méndez, ayúdenos con la lectura, por favor. Profe, disculpe, Nuestra sí, dice mi compañera Cumbe que si le puede aceptar, por favor, que está en sala. Ah, ya. Ya le di acceso. A ver, James, a ver, ayúdanos con la lectura. El tipo de cambio real es alto cuando los bienes foráneos son caros y el valor de la moneda nacional es bajo. En la partida de compra, el tipo de cambio es 1. Ejemplo, el valor para adquirir un sándwich corresponde a las siguientes relaciones comerciales del tipo de cambio. 1999, 1.39 libras de dólar. ¿Estoy bien Ya, o no? listo, James. Gracias. Entonces, nosotros aquí teníamos dos definiciones. El tipo de cambio real es alto cuando los bienes foráneos son caros. Y eso sabemos. Y el valor de la moneda nacional es bajo. Eso ya por definición nosotros lo decimos. La paridad de compra y el tipo de cambio va a ser igual a 1, ¿no? En este ejemplo, nosotros estamos comparando el caso de la moneda de la libra esterlina con respecto al dólar.
No les, vamos a tener aquí una referencia de cuánto costaba comprar un producto cualquiera, ¿sí? En el año de 1999 y ese mismo producto en el año 2006, ¿no? En el año 1999 la relación para poder adquirir ese producto era 1.39 libras por dólar. Y para el año 2006, 1.29 libras por dólar. Aquí nosotros vemos de que para el año 2006 tendríamos que dar menos libras por cada dólar. O sea, tendríamos que entender de que el tipo de cambio o sea, la moneda del dólar se ha ido ganando valor, ha ido aumentando su valor. No puedo decir si se ha apreciado o se ha revalorizado, ya que no tengo el argumento suficiente para identificar la política monetaria que ha tenido en este caso Estados Unidos. Tengo por otro lado que para adquirir, en este caso, los sándwiches, un sándwich en el exterior, en el año 1999, me costaba 2.39 libras adquirir un sándwich. Mientras que para el año 2006, ahora me cuesta más libras. Tengo que pagar 4.25 libras. En términos de dólares, tenía que pagar en el año de 1999 3.09 me costaba el sándwich. Mientras que en el año 2006, perdón, el mismo sándwich está a un costo de 4.19. Entonces, estas son cifras que nosotros podemos encontrar en cualquier ejemplo, veamos de la vida real, ¿no? Ustedes de repente se ponen a ver los bienes y productos que se venden en Ecuador y comparan con los bienes y productos que se comercializan en cualquier otra nación. Entonces, van ustedes a poder replicar este ejemplo. Ahora, en función de esto, nos está pidiendo para el año 2006, ¿cuál será el tipo de cambio real? Vamos a recordar la fórmula del tipo de cambio real. Recuerden que es el precio de la moneda nacional en moneda nacional de la divisa extranjera que multiplica al precio nacional de un bien en el extranjero. Y todo eso lo multiplica por el nivel de precios en el extranjero. Listo, entonces vamos a ver primero cuánto era el tipo de cambio real en el año 99. Tenemos que en el año 99 E es 1.38, que es cuánto nosotros intercambiábamos nuestra moneda del dólar con la moneda de la libra esterlina, y sabíamos que la relación es 1.38. Y P hace referencia al precio del producto, 2.39, aquí he puesto mal. Aquí es 2.39. Déjenme corregir esto para que no les genere confusión. Aquí es 2.39. Es cierto. ¿Ya? Ahí es 2.39. Sí, porque tenemos libras esterlinas 2.39. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos por 3.09. 3.09 no es nada más que el valor de la moneda en el exterior. En este caso, si las quisiéramos adquirir en Reino Unido. Tenemos que el tipo de cambio en el año 99 va a ser de 1.07, mientras que el tipo de cambio para el año 2006 va a ser 1.31. Entonces nosotros, ¿cómo calculamos esto? Tenemos la relación del tipo de cambio entre una moneda con respecto a otra. La ponemos 1.39 que multiplica a cuánto es lo que vale la moneda nacional en el exterior. Es decir, me cuesta 2.39 y esto se divide al cuánto
cuánto es el tipo, cuánto es lo que yo puedo adquirir de ese producto en dólares. Entonces, al momento que hago el cálculo, me sale 1.07, que se vendría a ser la paridad cambiaria, ¿no? Y para el 2006, el tipo de cambio real va a ser de 1.31. Aquí nosotros vamos a encontrar de que la moneda ha perdido valor, ya que nosotros tenemos que dar más recursos de la moneda nacional para adquirir el producto, el mismo producto o el mismo número de productos en la moneda nacional. Entonces aquí tenemos esta diferencia. Aquí tenemos que el tipo de cambio medido en relación del poder de compra del sándwich subió de 1.07 a 1.31. ¿Cuánto fue la variación? Entonces recordemos, la variación hacemos el año segundo sobre el año primero menos 1 y por 100. Es 22.42%. Entonces aquí lo que hemos nosotros calculado en este ejemplo es cuánto ha cambiado en el tipo de cambio, cuánto es lo que hemos tenido del tipo de cambio real en el primer año, en el año 2009, hemos calculado cuánto ha sido el tipo de cambio real en el año 2006 y hemos determinado en ese periodo cuánto ha sido mi variación del tipo de cambio. Vemos que ha habido un incremento en el tipo de cambio del 22.42%, lo que significa que la moneda ha perdido de valor dentro de esos dos periodos un 22.42%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, no hay pregunta. ¿Está claro? Está bien, está fácil. Entonces, en 7 años, el tipo de cambio real para adquirir un sándwich subió en un 22.42%. ¿Sí? ¿Y de cuánto es ese punto 22.42%? Lo único que hacemos es restamos 1.07 de 1.31. Y ahí tenemos el valor de cuánto ha sido el incremento del tipo de cambio real con respecto a la libra esterlina. Y así nosotros podemos ir calculándolo este rubro para cada una de las monedas con las cuales se realizan relaciones comerciales. Y en función de esto, tú ya puedes determinar una política cambiaria, una política monetaria. Vamos. ¿Me ayudan con la lectura? ¿Alguien que me ayude con la lectura? La fuerza del mercado evita que los tipos de cambio se alejen demasiado de la paridad del poder de compra, PPC, debido a barreras de movimiento entre países, costos de transporte, visas y aranceles. Listo, gracias. Este PPC es paridad de poder de compra. ¿Qué significa esto? De que la paridad cambiaria no es algo de que se lo toma así tan a la ligera, ¿no? Ya que comprar entre un país y otro, pareciera que fuera fácil, no es tan fácil. De hecho, si ustedes quisieran vender un producto al exterior, les van a decir, bueno, ¿qué monto vas a exportar? Si vas a exportar hasta $5,000 y por una única vez, lo puedes hacer sin problemas y sin trabas ni complicaciones. Pero si son montos importantes, lo más que seguro es que te van a decir que te registres como exportador. Entonces, al momento de registrarte como exportador, te van a pedir una serie de requisitos, además de comprar una especie como de cupo, ¿sí? Como se lo plantea muchas veces de fomentar las exportaciones, ¿no? Porque para el acto de exportar hay muchas transacciones que están de por medio. Tenemos los costos del flete. Ustedes saben que la mercadería se transporta de un lugar a otro. El instrumento normal que suele hacerse es vía barco. También lo hacen vía avión. Y en el caso de los países que dispongan, vía tren. O sea, esos son la forma como se transportan las mercancías en el mundo.
Entonces, cada vez que ustedes van a vender o van a comprar un producto al exterior, obviamente tienen que adquirir la moneda. Entonces, cuando van a enviar el producto, tienen que pagar una serie de requisitos para poder movilizar la mercancía. Aparte de eso, existen restricciones respecto al uso de monedas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, si ustedes van a pagar en el exterior un recurso, va a haber un tipo de cambio que involucra salir divisas nacionales. Entonces, por el uso de las divisas nacionales que estás utilizando, tú vas a tener que pagar algo que se llama como el impuesto a las salidas de capital. Entonces, estos impuestos lo que buscan es de alguna manera desmotivar el uso de moneda extranjera en el exterior. Por el tema del uso de las divisas y de las reservas que tiene el gobierno central para poder abastecer y cubrir sus problemas de déficit presupuestario. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que son los tipos de cambio. Ya se nos va a acabar el tiempo. Cerramos las en unos... Profe, no se le entiende. Asignarles ejercicios. ¿Me escuchan? ¿Ahora me sí, escuchan? Se escucha entrecortado. Ya, nos volvemos a conectar después de 10 minutos porque voy a darles unos ejercicios para que practiquen lo que hemos visto el día de hoy. Y antes voy a aprovechar a tomar la asistencia, ¿no? Así que atención en la lista para que no se queden sin la lista. Atención en la lista. ¿Qué significa PPC? Paridad del poder de compra. Paridad del poder de compra, PPC. Paridad del poder de compra. Entonces, vamos a continuar. Atención a la lista. Evelyn Bailón. James Cárdenas. Presente. Estén atentos, por favor. Lady Cumbe. Presente. Ya. Yamilex Franco. Presente. Presente. No, Wamba. Juanma. Presente. Stephanie Jiménez. Profesor, dijo Wamba y era Guzñay. Wamba. No nombró a Guzñay. Eso es. Wamba. Presente. Estén atentos. Ya le respondió a Guzñay. Ya. Ya, Guzñay. Michael Guzñay. Guzñay. Ya. Maite Jiménez. Presente. Maite Jiménez. Josué Jiménez. Sí le respondió, dijo presente. Presente, profesor.